Nada, vamos a empezar. Gracias a todos por asistir. Esperamos que os sirva de ayuda esta charla sobre la cláusula suelo y las hipotecas de abusivos que hemos realizado. Y nada, os voy a presentar a Francisco Ferrer, presidente de Facua Castilla-La Mancha. Es abogado de ejercicio desde hace más de 25 años. Facua es una ONG que se encarga de proteger los derechos de los consumidores y además, bueno, pues se autofinancia, lo que le permite no depender de nadie, no depender de sus negociados y dar cuenta ante ellos. Y bueno, cabe destacar que ha tenido muchos logros, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, en reclamaciones de ese ámbito. Por ejemplo, en el automovilístico también, Facua es una de las asociaciones, de hecho, creo que es la más grande de las que están personadas en la reclamación a Volkswagen, por ejemplo, que conocéis que hay por el encaje de las emisiones de los vehículos Volkswagen. Y bueno, Facua además está defendiendo miles de casos como David de afectados por cláusulas suelo y cláusulas hipotecarias. Entonces, sobre este tema principalmente va a ser sobre el que vamos a hablar. Y nada, hoy paso a Francisco, que ha venido además desde Toledo a propósito para esto, así que espero que sea de utilidad, que estoy seguro que sí. Le damos las gracias por ofrecerse. Gracias a Juan Carlos. Señor Juan Carlos, corta esto, si no, no se va a oír nada. Gracias a Juan Carlos y a Círculo Podemos de Villargordo del Júcar por esta amable invitación que desde luego, como que lo dijo, pues, sin ningún problema nos desplazábamos desde Toledo pues, para intentar informaros un poco de este tema que es desgraciadamente el tema ahora de moda. Yo lo que voy a hacer es informaros un poco sobre una especie de decálogo o documento que la asociación Facua ha sacado a nivel nacional, en el que vamos respondiendo a las preguntas más frecuentes de todos nuestros socios. Cuando queráis interrumpirme, mientras hablo o después, sin ningún problema. O sea que esto, diríamos, es un intercambio de opiniones y sobre todo pues intentar arrojar un poco de luz en este tema. La asociación Facua es una asociación nacional, pero que tiene luego sedes en todas las comunidades autónomas de España. Aquí la tenemos en Toledo y, como ha dicho Juan Carlos, es una ONG, es una asociación sin ánimo de lucro que se financia exclusivamente de las cuotas de sus socios. O sea, nosotros, quien nos mantiene son las cuotas de los socios. No se recibe ningún tipo de subvención de ningún tipo de gobierno, de un color o de otro, ni de ninguna entidad de cualquier tipo. Entonces, diríamos, dicho eso, nosotros, lo diré también más adelante, lo repetiré, no somos un despacho de abogados, es decir, la cuota que se cobrará o que se cobra al socio con la tramitación de estos expedientes es la cuota que se cobra a cualquier socio. A cualquier socio que quiera reclamar contra Endesa, contra Movistar o contra un banco, pues se le cobra una cuota que es de 60 euros al año y esa cuota pues le da derecho a que la asociación reclame cualquier tipo de reclamación, siempre relacionada con consumo, desde luego. Y para no cansarlo más, vamos a empezar ya directamente. ¿Qué es la cláusula suelo? Bueno, yo creo que a estas alturas ya más o menos todos lo sabemos. De todas formas, es una cláusula limitativa a la variación de los intereses. Es lo que se conoce como la cláusula suelo. E imposibilita esa cláusula que el préstamo a un interés variable se beneficie de las bajadas de tipos de interés que hemos tenido en los últimos años. ¿Tengo cláusula suelo en mi hipoteca? Es otra de las preguntas que nos hacen los socios. Pues decimos, se puede sospechar de la existencia de una cláusula suelo si el préstamo es de interés variable y durante los últimos años, que son en los que los intereses o el Euribor ha bajado, ha sido negativo o cero, decimos, se ha venido abonando exactamente la misma cuota, resultando invariable. Eso ya nos hace sospechar que tenemos cláusula suelo. Dice, no obstante, para conocer a ciencia cierta la existencia de cláusula suelo, pues obviamente hay que ver pues, todas las escrituras, porque aunque la mayoría son iguales, hay bastantes tipos diferentes. Incluso
dentro de una misma entidad o dentro de un mismo banco hay diferentes tipos de escritura. Tenemos que buscar, por tanto, en la escritura una cláusula que limita el tipo de interés a un porcentaje concreto. Como ejemplo, pues es lo siguiente. Esta sería la típica cláusula suelo, que las encontramos en muchas. Por ejemplo, las que normalmente tienen son las del Iberbank. La antigua Caja Castilla-La Mancha, pues hay, la mayoría de las escrituras tienen esta cláusula suelo, que es de este tipo. En ningún caso, el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser superior al 12,50%, ni inferior al 3,50%. Eso sería el prototipo de cláusula suelo. Cuando nos dicen que por mucho que bajen los intereses, yo como mínimo voy a pagar ese 3,5%, el 4% o la más gorda que he visto yo hasta ahora, que es un 5%, una cláusula suelo del 5%. ¿Son todas las cláusulas abusivas? Facua, la asociación, considera desde luego que las cláusulas son abusivas todas por sí mismas, hablando de la cláusula suelo. Luego hablaremos de que hay más de 70 cláusulas, que muchas de las cuales pueden estar en nuestra hipoteca, no son la cláusula suelo, pero que también pueden ser abusivas. Decía, según la sentencia famosa del Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la nulidad o la abusividad de estas cláusulas viene dada por la falta de información al consumidor. Esa falta de información lleva a que la cláusula sea nula y, por tanto, pues, digamos, se tiene por no puesta. ¿Qué tengo que hacer si tengo cláusula suelo? Bueno, pues lo primero, saber si la tenemos o no en la escritura, y luego, tras valorar esa abusividad, que normalmente pues siempre desde luego va a ser abusiva, hay que proceder a reclamar a la entidad financiera. Por un lado, hay que reclamar la anulación, es decir, que me quiten esa cláusula de mi hipoteca, y además de que no me apliquen esa cláusula, que me devuelvan las cantidades que indebidamente me han cobrado desde el principio. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implica, decimos, el reintegro automático de lo cobrado de más por las cláusulas suelo. Solo se pronuncia sobre los efectos retroactivos de una declaración de abusividad. Los consumidores, por tanto, esto lo que significa es que el consumidor siempre va a tener que reclamar, o sea él mismo, o sea a través de una asociación, en este caso Facua, va a tener siempre que reclamar al banco. ¿Cómo reclamar? Pues aquí tenemos que tener en cuenta también el Real Decreto que salió promulgado hace un par de sábados, en concreto el 20 de enero, el decreto este 20 de enero, el Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, publicado al día siguiente, el sábado 21 de enero. Pues desde ese decreto, diríamos, lo que implica es lo siguiente. Con carácter previo, cualquier actuación por la vía judicial, ahora diremos lo que eso significa, el consumidor o la asociación debe presentar un escrito al banco. En este caso, al servicio del defensor del cliente o como se llame en cada banco, exigiendo, como hemos dicho, la nulidad de la cláusula y que me devuelvan el dinero. Pero ojo, esto no es obligatorio. El consumidor que no le dé la gana reclamar al banco se puede ir directamente a la vía judicial. Pero ahora veremos cómo es más conveniente siempre presentar este escrito al banco. Lo que tenemos que pedir, desde luego, es que nos devuelvan el dinero desde que contratamos el préstamo hipotecario o desde que nos subrogamos en el mismo. Eso es lo que habría que pedir a grandes rasgos. Voy a hablar siempre en general. ¿Cómo calculo cuánto tendrían que devolverme? Pues bueno, si queréis calcularlo, nosotros en la página web nuestra, facua.org, hay un enlace, es una calculadora. Ahí nos dicen los datos, pues el tipo de interés, la fecha, etcétera, la revisión, cada cuánto tiempo era, y con esa calculadora vamos a tener una idea exacta de lo que el banco nos tendría que devolver. Se tiene que restituir, es otra de las preguntas comunes, toda la cantidad que se haya cobrado de más por aplicación de la cláusula suelo. Sí,
respuesta es tajante, sí. Aquí la diferencia está entre la sentencia que conocíamos del Tribunal Supremo del año 2013 y la que ha salido ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La diferencia está en que nuestro Tribunal Supremo decía que hay que devolver el dinero, pero desde el 9 de mayo del año 2013. Lo que dice ahora nuevo la sentencia de la Unión Europea es que se devuelve desde el principio, no desde el 9 de mayo de 2013, sino desde que nace el préstamo. Lo cual, pues obviamente, es importante del bolsillo, claro. Y con eso, pues nos tienen que anular la cláusula suelo, devolver lo que nos hayan cobrado de más, con los intereses, etc. ¿Qué plazos tengo para reclamar? Aquí se barajan varios plazos, pero siempre, y ante la duda, para no tener ningún problema o intentar tener los menos problemas posibles, tanto en la vía judicial como en la vía extrajudicial de reclamación, el plazo que nosotros barajamos de prescripción sería, diríamos, el más conservador, es 4 años. Por tanto, si yo he terminado de pagar la hipoteca en el año 2012, por ejemplo, consideramos, se podría hacer la reclamación, pero nosotros consideramos que probablemente el banco diga, oiga, han pasado más de 4 años desde que se pagó la hipoteca, con lo cual no se puede hacer la reclamación. Si la hipoteca está viva, es decir, si la sigo pagando, obviamente la reclamación la puedo hacer en cualquier momento. Ya digo, esto es discutible en el sentido de que, bueno, hay otras teorías que dicen que esto es imprescriptible, que no habría un plazo de 4 años, sino que yo, aunque haya dejado de pagar la hipoteca en el año 2008, podría reclamarlo. Hay otros que dicen que hay un plazo de 15 años y otros que no hay plazo. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayan saliendo sentencias, desde luego. Pero, en principio, el plazo que barajaríamos sería el de los 4 años. ¿Qué pasa si he llegado a un acuerdo con el banco? Que hay ya casos. Y si he firmado y acordado con la entidad bancaria que renuncio a reclamar. Hay que estudiarlo, obviamente, hay que estudiarlo, pero aquí también se puede decir que incluso aunque se haya firmado un acuerdo con el banco, podríamos también solicitar, habría que irse a la vía judicial, claro está, la nulidad de ese acuerdo. Por nulo. ¿Por qué? Porque se considera, o nosotros por lo menos consideramos, que un consumidor no puede renunciar a sus derechos. Es como si yo digo, el teléfono tiene 2 años de garantía. Pues no, yo firmo un papel diciendo no quiero los 2 años de garantía. O sea, el vendedor me dice, firme este papel como que renuncias a la garantía, o que en vez de 2 años es 1. Eso, por mucho que yo lo firme, es nulo. Y es nulo no porque lo diga yo, claro está, sino porque la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 10, dice que la renuncia a nuestros derechos es nula. ¿Qué ocurre con los casos resueltos con sentencia judicial firme, en los cuales se falló devolver el dinero de la cláusula suelo abusiva solo desde mayo del 2013? Pues claro, los consumidores que ya tengan una sentencia sobre ese tema, en principio, y habría que estudiarlo, pero en principio eso es un tema que se llama cosa juzgada. No podrían ahora volver a demandar al banco por el mismo asunto. Se llama cosa juzgada. ¿Cuándo se empieza a aplicar la sentencia europea? Pues la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es firme. Eso significa que no hay ningún tipo de recurso y que se aplica desde ese mismo momento. Los bancos eliminarán todas las cláusulas de oficio y devolverán el dinero, o será obligatorio litigar. Ya lo hemos dicho. Vamos a tener que presentar la reclamación al banco. Eso es lo recomendable. Independientemente de que el banco ya, porque lo está haciendo, está mandando algunas cartas diciendo estamos estudiando su caso sobre cláusula suelo, luego le remitiremos otra carta con las cantidades que consideramos, lo conveniente es presentar la reclamación al banco.
en virtud de ese Real Decreto Ley, el 1/2007. ¿Cuál es la diferencia? ¿O para qué sirve este decreto? Aparte del principio para beneficiar a los bancos. Y digo beneficiar a los bancos porque si yo ahora mismo reclamo a un banco, no la cláusula suelo, sino porque me ha cobrado una comisión y que yo considero que no me la debería haber cobrado. El banco, cualquier banco, yo reclamo al defensor del cliente, cualquier banco tiene un plazo de 2 meses para responderme. En ese plazo de 2 meses me puede responder afirmativamente o no responderme. A partir de esos 2 meses yo me puedo ir al Banco de España y continuar la reclamación. Pero este decreto lo que dice es que hay 3 meses, es decir, se beneficia a los bancos en el sentido de que en vez de tener 2 meses para respondernos, van a tener 3 meses. 3 meses que al final van a ser 4 meses. Porque desde que se publica, desde el sábado 21 de enero de 2017, los bancos tienen un mes para crear lo que lo necesiten, para poner la gente que necesiten, un departamento específico para resolver el tema de las cláusulas. Después de ese mes van a tener un plazo de 3 meses para respondernos. Por tanto, los consumidores, diríamos, vamos a tener 4 meses para reclamar. No hay ni que tener prisa ni alarmarse porque vamos a tener tiempo suficiente para reclamar por esta vía, me refiero, para reclamar por la vía extrajudicial presentando la reclamación al banco. Si yo me quiero ir a juicio directamente, pues me puedo ir cuando me dé la gana. Ahora veremos lo que ocurre en ese caso. ¿Pago en efectivo o es posible otro ofrecimiento? Aquí lo que nos dice la norma, esta que estamos mencionando, del decreto 1/2007, el Real Decreto Ley, es que la primera oferta que haga el banco sobre el tema de la cláusula suelo debe ser en efectivo. Pero el consumidor y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas. Por ejemplo, la innovación de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del consumidor debe ser por escrito tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. Por tanto, a mí el banco siempre me lo tiene que ofrecer en dinero. Otra cosa es que yo quede con él en, bueno, me rebaja la hipoteca, me lo das en acciones o lo que yo quiera acordar con él. Pero no nos pueden obligar a otra forma que no sea en efectivo. ¿Es obligatorio para el consumidor ir a la vía extrajudicial? La vía extrajudicial es esta que estamos diciendo, que se establece a partir del 21 de enero del 2017. Pues dice este decreto ley lo siguiente: el consumidor puede decidir ir a la vía judicial directamente, pero una vez iniciado el procedimiento extrajudicial, y hasta que se haya resuelto, las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en relación con la misma reclamación. Es decir, si yo presento la reclamación al banco, tengo que esperarme hasta que me conteste para irme a la vía judicial. Si tengo presentada la reclamación, no puedo presentar la reclamación y al día siguiente irme a la vía judicial. Hay que esperar a que conteste la entidad financiera. Pero, sigue diciendo el Real Decreto, si el consumidor demanda a la entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, por ejemplo, a mí me ofrece la entidad 5.000 euros y yo digo, no, tú me tienes que dar 7.000, y me voy a juicio y me dicen, tiene usted razón. Aquí lo que dice el decreto es que la entidad será condenada en costas, es decir, la entidad tendría que pagar a mi abogado y a mi procurador. Pero ojo, por otro lado, si el consumidor, y aquí viene la diferencia, acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa, sin usar esto, y la entidad se allana totalmente, es decir, yo demando a CC, a Libertad, al Banco Popular, quien sea, y en cuanto la entidad recibe la demanda, dice, estoy de acuerdo, con lo que me pide, que son 7.000 euros, pues de acuerdo. Aquí la diferencia es que
el decreto establece que la entidad no será condenada a impostas. Esa es la diferencia. ¿Qué documentos hacen falta para tramitar la reclamación? Pues se necesita la copia de la escritura del préstamo, desde luego, no la copia de compraventa. Mucha gente se confunde y nos trae la escritura de compraventa. Esa no hace falta. Lo que hace falta es la del préstamo, la escritura hipotecaria, que a veces va con la de compraventa y subrogación y otras veces es una escritura totalmente independiente. Copia de algunos recibos del préstamo, porque hay en algunas escrituras en que no viene claro, pero luego en los recibos sí se ve, por ejemplo, si durante el año 2016 he estado pagando un 3,5% en el préstamo que viene, eso nos hace sospechar ya que hay cláusula suelo, porque lo normal sería que si los intereses están a cero, pues yo pagase mucho menos de ese interés. Eso significa que probablemente yo tengo establecido un mínimo, un suelo de un 3 o un 3,5%. Pero eso normalmente, digo, se puede ver en el préstamo hipotecario. Y luego, pues si se ha hecho algún acuerdo de modificación del préstamo o cualquier otro documento con el banco, pues también se necesitaría eso. Pero además de la cláusula suelo, que también supongo que tendréis conocimiento, también podemos reclamar o estamos reclamando otros gastos. Por un lado es el tema de la cláusula suelo, que es abusivo, pero también hay otros gastos, los gastos de constitución de la hipoteca, dícese gastos de notario, gastos de registro, gastos de gestoría, tasación, el modelo 600, que es el papelito azul ese, etc. Todos esos gastos también se pueden reclamar, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que viene a decir que es abusiva la cláusula que viene en los préstamos. En todos los préstamos, unos tendrán cláusula suelo y otros no. Pero en todos, los que he visto yo, del 100%, todos tienen los gastos a cuenta del consumidor. Eso no falla en ninguno. Tengas o no tengas cláusula suelo, todos los gastos se le enchufan siempre al consumidor. Y bueno, aquí lo que dice esa sentencia es que el enchufarle todos los gastos al consumidor pues es abusivo. Es decir, algo que el primer interesado es el banco, en que eso se registre, en que haya una escritura donde yo reconozca que le debo al banco tanto dinero, etc., el primer interesado es el banco. Pero claro, aunque él sea el primer interesado en elevar la escritura pública, en registrarlo, en hacer la tasación, etc., todos los gastos, insisto, pues se lo enchufan siempre al consumidor. Y eso también se reclamaría. Serían, por tanto, dos reclamaciones diferentes, para no liarnos. Reclamaríamos por un lado la cláusula suelo, pero también por otro se reclamarían todos esos gastos. Y decía, y bueno, pues ya termino, porque supongo que lo que querréis será preguntar, que es de lo que se trata aquí. El otro día me preguntaba también la gente, bueno, sí, pero ¿solo hay esas cláusulas abusivas? No, hay muchas más abusivas. Esto es, diríamos, pues lo que ha saltado ahora y lo que tristemente está de moda y lo que vamos a reclamar. Pero hay otras muchísimas cláusulas que también son abusivas. Y para no cansaros, pues por ejemplo, os voy a nombrar algunas. Pues hay cláusulas de sumisión a fuero. Por ejemplo, significa que yo viviendo en Villargordo del Júcar no puedo demandar al banco nada más que, por ejemplo, pues si tiene la sede en La Coruña, y renuncio, diríamos, a mi fuero, a demandarlo en otro sitio. Cláusula suelo del Banco Popular, redondeo del tipo de interés. Esta cláusula también la he visto en muchas escrituras, el redondeo. Es decir, pues se redondea al cuarto superior. Si el interés es el 0,75, se redondea al 1. Revisión del interés, fuero judicial, redondeo del tipo de interés del Banco Popular, comunicación de variación del tipo de interés del Banco Popular, referencia al IRPH, venta judicial, gastos a cargo del deudor,
Estos son cláusulas que ya los tribunales han venido declarando abusivas. Esto simplemente lo enumero para que os deis cuenta de que hay muchas cláusulas abusivas que no son solo la cláusula suelo. Gastos a cargo del deudor, de Kutxabank, por ejemplo, hipoteca multidivisa, imputación de pagos, comisiones, compensación, responsabilidad por costas, por ejemplo, siempre vas a pagar tú, el abogado y el procurador. Copias, comisión por subrogación, vencimiento anticipado, prohibición de enajenar, renuncia del deudor a la cancelación parcial, intereses remuneratorios, retención de intereses, expresión manuscrita en límite cero a la baja del tipo de interés, TAE, determinación del saldo, cobro de interés por capital ya amortizado, renuncia a arrendamiento por tercero, comisión de descubierto, comisión de devolución de efectos, plusvalía, hipoteca tranquilidad, CAP o límite máximo del tipo de interés, cumplimiento de deberes de información notarial, es decir, hay más de 80 o 90 cláusulas que ya los tribunales han ido declarando nulas y que también pues se podrían reclamar, pero claro, ahora lo que fundamentalmente se está mirando es si hay o no cláusula suelo y el tema de los gastos. Entonces, esa sería más o menos una, porque tampoco quiero cansar, una visión general de lo que, de las preguntas más frecuentes. Luego hay muchos casos, claro, ¿qué pasa si yo me he subrogado, si yo tengo 3 hipotecas, si no soy consumidor? Es decir, en principio, todo lo que hemos estado hablando se aplica a los consumidores. Si yo compro un local o una vivienda para mi empresa, para integrarla en mi proceso productivo, para poner un bar o algo, yo ya no soy consumidor, entonces ya es diferente. Ya no podría reclamar por este método que estamos hablando. Eso sería así, rasgos por encima. Entonces ahora, si me queréis hacer cualquier pregunta, duda, algo que se os ocurra. Si tienes el interés fijo, ¿ya no tienes cláusula de suelo? No, claro. Hay muchas hipotecas que tienen el interés fijo para siempre. Aunque lo normal es el interés fijo durante 6 meses o un año y luego ya variable. Y ahí es donde puede haber la cláusula suelo. Si es fijo o no. Claro, si es fijo y el tipo de interés es alto, lo que tendrá que hacer es irse al banco y decir, oye, esto hay que modificarlo como sea, o tendrá que irse a otro banco y cambiar la hipoteca, claro. Porque hay tipos de interés fijo a lo mejor al 4%, al 5%. Sí, pero claro, te meten en el miedo de, claro, te dicen que si bajas el interés, va a ser poco lo que te van a bajar. Si tienes un 5 o un 6, te van a dejar un 3 y luego los gastos de notario los tienes que pagar tú. Que con eso y el otro te supone lo que te vas a ahorrar de... Claro, pero bueno, ahí pues se podría hacer y luego reclamarles esos gastos, pero claro, en efecto, como usted dice, sería cuestión de hacer números, claro. Y cuando lo llamen el banco ofreciéndonos lo que ellos nos ofrecen, Que nos lo dé por escrito. ya que cómo sabemos si nos la están quedando otra vez o no. Pues o nos consultáis a nosotros o entráis en la página web y ahí en la calculadora os podéis hacer una idea más o menos. Yo no lo veré más de un 23. Claro, ahí tiene probablemente en Liberbank suele ser de un 3,5 a un 4 en la cláusula suelo. Cuando tenemos el interés mínimo, el 4. Claro, Pero ahí eso por el CR 4,24,3. claro, Y el diferencial tengo 1, el 1%. Euribor más 1. claro, está claro que tiene cláusula suelo, ¿no? Y voy a dejarlo por entonces, la duda es cuando me digan o me escriban por el esto es, a ver, ¿cómo sé yo que cuadra con lo que quiero? Claro, el banco tiene la obligación, una vez que yo reclamo, y algunos lo harán sin reclamar, de mandarme un papelote diciendo, Francisco Ferrer Cuesta, le vamos a devolver 3.000 euros. Pues, o a Facua, como queráis, o a la página web para haceros una idea más o menos. A mí me van a necesitar los minutos y firmar la renovación. Luego 1.200 y tampoco firmé. Y la última vez 7.800. Para que firmara la renovación y para reclamar. Hay que tener mucho cuidado porque, desgraciadamente, yo parto de que nos van a intentar engañar. Esta mañana un socio nos llamaba y decía, oye,
que me han dicho en el banco que termina el plazo la semana que viene, que tengo que firmar ya. Digo, pues dile al director que es mentira directamente, claro. Que hay que tener muchísimo cuidado. Y siempre por escrito. Y luego pues lo consultamos y si es correcto, se firma. Pero claro, no hay prisa. No tenemos ninguna prisa. Me arreglé a Liberbank formalmente y me contestaron y luego ya al Banco de España y también me contestaron. Que no. Que ellos podían contestar pero obligar el Banco de España. Si nosotros las reclamaciones antes a Liberbank decían que todo era transparente y todo estaba perfecto. Reclamabas al Banco de España y el Banco de España decía que estaba perfecto. El Banco de España me volvió a mandar mis escrituras. Y que todo era... Una fotocopia de todas mis escrituras. Que me las pidió a la CCM y ellos me la volvieron a mandar a mí. Como que habían hecho... Sí, que estaba... Como que habían visto mi reclamación, pero seguí igual. Pero ahora ya no pueden hacerlo así, porque ahora ya hay una sentencia que dice que no es transparente, que es abusivo. Ahora el Banco de España no puede decir que es transparente, no lo es. La calculadora esta de internet, ahí tiene ya metido al interés que estaba Claro, cada año el efecto. dinero. El interés. tienes que ponerle la previsión, cada cuánto era, todo eso. Te lo calcula. Y si tenéis alguna duda, aquí ahora os voy a dejar tarjetas, o llamáis por teléfono, o nos mandáis la consulta por internet, o vais a la oficina, quiero decir que por la vía que os venga bien. No. ¿Y en Ahora la mismo solo tenemos la oficina en Toledo. ¿En la Roda tampoco vais a pasar? ¿Por la Roda tampoco vais a pasar? Dar una charla en la Roda. Sí, es que yo, disculparme que ya haya llegado tarde, pero somos de allí y entonces por el trabajo no nos venía igual. Entonces en algunas cosas ya he llegado que estabais a medias. Yo voy donde me inviten. Donde te invitan. Claro, y sea quien sea, vamos, me da igual que sea una organización que otra. Porque nosotros, como asociación de consumidores, lo que intentamos es informar, claro, luego cada uno que haga lo que le dé la gana, obviamente. Yo primero fui a la OCU, cuando yo sabía que tenía cláusula suelo, antes de que empezara esto. Y entonces yo me puse en contacto con Liberbank, entonces Caja Castilla-La Mancha, y me dijeron que ellos no iban a hacer nada por motu propio, claro está. Luego me pasó lo mismo que a él, me llamaron por teléfono, me ofrecieron 600 euros, no firmé, y ahora sí que me han dado de plazo hasta el 15 de febrero. Lo que pasa que yo ahora lo que no sé es la cantidad que me van a ofrecer, con el tiempo que me la ofrecerán, o sea que... Y se incluyen también los otros gastos que me imagino que no van a poner ellos. No, porque son dos reclamaciones diferentes. Entonces lo que ya están moviéndose los bancos, y es por lo que sale este Real Decreto Ley del Gobierno, es por el tema de la cláusula suelo. Pero nosotros estamos haciendo una reclamación para esto y otra reclamación para esto. Y obviamente el tema de la cláusula suelo o la devolverán por las buenas o la devolverán por las malas. Sí, yo eso sí que lo tengo claro, o sea que ellos me han dicho que no, pero si no es por las buenas, va a ser por las malas. Si me tengo que ir a juzgado, pues iremos a los juzgados. La asociación, como decía antes, lo que obliga, entre comillas, es a que uno se asocie para tramitarle cualquier reclamación. Uno paga los 60 euros y al momento la asociación ya le puede tramitar la reclamación. No hay carencia, como me preguntaba algún socio, y yo tengo que estar 2 meses ahora. No, desde ese momento que uno es socio puede hacer todas las reclamaciones que quiera. Además, no hay ningún gasto. Insisto, como no somos un despacho de abogados, nosotros lo único que cobramos es la cuota y ya está. No se cobraría si, por ejemplo, hay que ir a juicio, costas, etc. Si, por ejemplo, hubiese costas, las costas las cobraría el cliente, nunca la asociación. Eso sí, para que no haya ninguna confusión. La cuota de socio lo que da derecho es a la reclamación ante el banco, o ante lo que sea, en este caso es el banco. Hasta el final. Si luego hay que irse a juicio, ahí vamos a establecer una cuota que se llama extraordinaria, porque obviamente por 60 euros pues no podemos ir a juicio, porque el tiempo del abogado nos cuesta más de los profesionales que he contratado. La asociación en los juicios no se vale de despachos externos.
La asociación siempre tiene sus abogados propios, que están en su nómina y son los que van a los juicios, cláusula suelo, o de porque no me han arreglado bien el coche, o porque no me han dado bien la garantía, por lo que sea. Y hay, a la gente que quiera irse a juicio, se va a establecer, aún no está cerrado, pero aproximadamente, para que os hagáis una idea, una cuota extraordinaria de unos 340 euros, que es lo que nosotros hemos calculado que va a costar la demanda presentada, el desplazamiento, etc. Más o menos. Y digo, y ahí no hay, porque también lo preguntaba mucha gente, bueno, si yo me voy a juicio, luego ¿qué me cobráis? Eso es lo que se cobra, se cobraría. Luego no hay ningún porcentaje, ni ningún escrito raro que diga yo renuncio a las costas y se las doy a la asociación, o de lo que cobre el 5% es para la asociación. No, ahí no hay nada más. Perdón, un momento, en muchos casos la reclamación bastará para que nos devuelvan el dinero. Ojalá. Estupendo. Pero si no, va a haber mucha gente que se tendrá que ir a juicio. Porque quieran o porque le obliguen, claro. Y aunque se pierda el juicio, los 340 euros y se acabó. Claro. Aunque haya luego que volver a... Si se pierde el juicio y condenan en costas al socio, el socio es el que tiene que pagar las costas, claro. Como en cualquier juicio. Como en cualquier juicio o en cualquier despacho de abogado, claro. El despacho no va a pagar las costas. Pero sí hay la diferencia de que si se gana con costas, al socio no le va a costar nada, porque si el socio paga, por ejemplo, que le cueste todo, abogado, procurador, desplazamiento, etcétera, 500 euros, para una reclamación de 10.000 euros o de 6.000 euros. Si se gana con costas, la asociación lo que hará es, a mí me ha pagado mi socio 500 euros, que el banco me pague esos 500 euros, y ese dinero ya para el socio, o sea, al socio no le cuesta nada. Las hipotecas ya canceladas, se has comentado antes que era como mínimo de 4 años, pero ¿se parte de una fecha en concreto? Claro, de 4 años para atrás, es decir, estaríamos hablando de mayo del 2012. Pero partimos 4 años atrás desde la fecha del 20 de enero, que salió el... Claro, es lo que habría que contar. 4 años atrás de esa fecha. Las que están vivas, no. Pero claro, yo también hay mucha gente, muchos socios que les he dicho, vamos a reclamarlo también. O sea, ante la duda, reclamamos. Porque ya digo, ahí, insisto, va a depender también de luego las sentencias que vayan saliendo. Porque a lo mejor hay sentencias que van a decir, oiga, esta cláusula es nula y esto no tiene plazo de prescripción. 4 años, ni 8, ni 10, no prescribe nunca, porque es nula. Y otros dirán, pues hay un plazo de 15 años. Y en el supuesto peor, podrían decir 4 años. Claro, nosotros nos ponemos siempre en el supuesto peor, porque de lo que no se trata tampoco es de dar expectativas falsas. Que digan, no, esto podemos reclamar, sea como sea. Y en los otros gastos que has comentado antes de notaría, registro y tal, como has dicho que eran distintos, ¿no? Son 2 casos judiciales distintos, ¿se hay que llegar a un acuerdo con la entidad o en el segundo caso este que te comento vamos directamente judicialmente? Es una reclamación diferente a la de cláusulas suelo y ahí hay que reclamar también primero a la entidad, que es lo sensato. Y luego ya, si no nos hace caso, pues habrá que irse también a... Ahí está incluida la comisión de apertura y eso. ¿En esos gastos? No. Ahí... ¿El 1% del capital y eso? No, comisiones no. Ahí son gastos de constitución de la hipoteca. Es una cláusula que pone gastos. Todos los gastos serán a cargo del prestador. ¿Pero es el 100%? No, ahí va a depender de lo que digan los jueces. ¿Y eso es una provisión de fondos eso y todo eso? Que no me era mucho peor. Que te cogían los montes de euros que se iban cogiendo... Claro, pero la provisión de fondos era para pagar al notario, Exacto. para eso, para pagar al notario, al registrador, el impuesto, el modelo S600, la gestoría, todos esos gastos. ¿Eso sí es legal o no es legal? Eso es lo que dice ahora el tribunal, que no es legal que se lo impongan al 100% al consumidor. Porque a quien más le interesa es al banco, al consumidor. No está claro si va a ser el 100, el 80... Claro, es lo que habrá que ver, lo que van dando los tribunales.
porque ahí no hay una sentencia tan clara como esta que vengo comentando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice, se puede reclamar no desde el 2013, sino todo, y tienen que devolverlo todo, no un tanto por ciento, sino todo. Sobre lo que has hablado de los 3 meses más el mes que van a tener las entidades para pronunciarse, eso es por la parte de la entidad, pero nosotros tenemos que ajustarnos a ese tiempo de alguna manera para hacer reclamaciones. Claro, es decir, yo si me voy al banco, dentro de esos 4 meses tendría que hacer la reclamación. Para acogerme a esto, a este procedimiento, diríamos, que significa que si yo reclamo, el banco me tiene que contestar, obligatoriamente. Y si estima que tengo cláusula suelo, me tiene que mandar un papelito diciendo, le tenemos que devolver tanto dinero. Pero el plazo nos afecta a nosotros también. Lo conveniente es presentarlo en esos 4 meses, claro. Pero no quita a que uno se vaya luego a juicio. No haga ninguna reclamación y se vaya a juicio. No, pero mi duda está en si hay que hacerlo en 3 meses o se puede hacer en cualquier momento. Para acogerse a este procedimiento en esos plazos. Para irme a juicio, no. Claro, porque no hay un plazo para irte a juicio. El plazo que se podría barajar es el de los 4 años. Pero mientras mi hipoteca esté viva, yo me puedo ir a juicio ahora o cuando me dé la gana. Porque la cláusula va a seguir siendo abusiva y nula ahora y dentro de un año, y lo fue hace 4. Con la sentencia, claro. Por el que ahí están esperando pedir el turno que... Yo me voy a hacer un especialista en esto porque tengo 2 hipotecas. Una con la CCM y otra con Bancaja. Las 2 con problemas. Pero es que me siento un pardillete. Y aquí hay más pardilletes. Estamos aquí los cuantos. Que nos llamaron a la caja de Bancaja y nos pusieron un papel delante, encantados de la vida, de firmar que me quitaban 70 euros al mes. Renunciando a la cláusula de suelo, cosa que me leí, fiándome del personal de la caja. Y pensando que jamás en la vida me engañarían. Pues me engañaron. Y me consta que aquí estamos unos cuantos más, que a lo mejor les da vergüenza, a mí no me da vergüenza. Lo firmaste yo sí firmé. Porque yo voy a hablar de la cláusula suelo y digo, esto es ilegal, digo, y yo no voy a firmar. Yo ni lo leí. No, pero es que encima es que te hacen que lo firmes. Es que te hacen que lo firmes. Le reclamo a la... Le reclamo a la caja, cuando me di cuenta, a los 2 meses, mi primo es abogado, y me había avisado, ten cuidado que te pueden engañar con esto. Bueno, pues yo no me di cuenta, así, o sea, lo digo tranquilamente, que no me di cuenta, que ni lo leí y pensé que no me estaban engañando. Digo, pues no, imposible que me engañen. Pues no, imposible no, me engañaron. Bueno, total, reclamamos a la caja que no hubiera ese contrato y me contestan en latín, hasta frases en latín, que lo he hecho, está hecho y para 101 años. Y ya está. Y me dicen que tururú, que ese papel vale y va a ir a donde vaya. Reclamamos al Banco de España, contestación que no tenemos todavía. No me ha contestado y lleva esa reclamación pues así como 8 o 9 meses. Estoy hablando. No sé quién me contestará al Banco de España, no lo sé. Dicen que sí, que siempre contesta. Sí, contestar, tiene que contestar. Lo veo negro en mi caso. Otra cosa que probablemente, en efecto, no. Lo veo negro, pero voy a reclamar hasta las últimas consecuencias, por supuesto. La última consecuencia es irse a juicio y pedir la nulidad del papel que firmó renunciando a sus derechos, claro. Vale. Pero se puede hacer. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Claro que se puede. Vale, y Liderbank, que dice que sus hipotecas son completamente transparentes y que no le van a dar duro a nadie. Es mentira, no son transparentes. ¿Eso qué es para espantarnos? Sí, no son transparentes y de hecho Liderbank es la primera entidad que ya está mandando cartas. Sí, la mía. Liderbank ya está mandando cartas, o sea que no serán tan transparentes cuando ya se está poniendo en esas cartas. Vale, otra pregunta. El BBVA ha dicho hoy que se va a esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional o no sé qué para devolver el dinero dentro de 15 días, el 15 de febrero. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo sé, pero la cuestión es que el plazo está abierto desde el 21 de enero. Entonces, aquí no va a haber ningún pronunciamiento diferente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que he dicho que eso ya es aplicable directamente. Entonces ahora no puede, por ejemplo, venir el Tribunal Supremo y decir que esa sentencia no se aplica. No, porque precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que está por encima de los nuestros, de los de España.
Entonces esa sentencia, para que nos entendamos, tiene más valor que la del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo decía desde el 9 de mayo del 2013. Y la Unión Europea ha dicho, no, eso es contrario al derecho de la Unión Europea. Eso ya es una reclamación, ya para que lo tramiten. ¿Está obligado el banco a informarte de que tienes cláusula suelo? No. Está obligado una vez, si no te lo manda voluntariamente, una vez que tú reclames. Entonces sí te tiene que contestar. En ese plazo como máximo de 3 meses. Desde que tú reclames, ellos van a tener 3 meses para contestarte. Y entonces ya o podrás aceptar la oferta que te hagan o no. Y irte a la vía judicial, claro. No va a haber más. Y los que estamos como este señor que ya hemos firmado, ahí ya no hay negociación con el banco, ¿o sí? Se podría mandar la reclamación, pero claro, no va a tener tampoco mucho sentido, va a ser perder el tiempo. Ayer fui yo y y me contestaron que no sabían nada de nada. Pero bueno, se firma una cosa, en nuestro caso, desde que se firma, te rebajan la hipoteca. Sí. Pero lo que has pagado antes... No, pero aunque si te lo lees bien leído, pone que tú renuncias a reclamar cualquier cantidad al banco. Y además de una manera también engañosa, porque a mí, por ejemplo, me hicieron firmar un seguro de hogar que me suponía casi lo que me habían trabajado. Claro, eso habría que estudiarlo y verlo, porque va a haber muchos casos diferentes. Va a haber casos en que, por ejemplo, como usted dice, yo renuncio a reclamarte algo, pero a partir de que firmo esta nueva escritura, pero lo de atrás no. Sí, pero ahora voy a otra cosa. ¿Por qué este papel te lo presentan en ventanilla por un método acelerado? Si lo traes mañana, pasó mañana te rebajamos la hipoteca. Y así fue, en mi caso. Y no, yo no tengo que ir a un notario ni a ningún sitio para renunciar a cientos o miles de euros. Y resulta que en la ventanilla lo pueden hacer. Sí. Cuando vaya a firmar la escritura, me cuentan hasta los pelos del culo 7 veces. ¿Sí? Y aquí me sacan, así que la sonrisa de Global Caja, me saca el papel, me pienso que es mi amiga, que me va a hacer un favor, le agradezco, le doy las gracias encima, y luego se ofende cuando le digo que me ha engañado. Pedro, yo le dije que me llevaba el papel para leerlo tranquilamente en mi casa y me dijeron que no, que el papel de allí no salía. Es que eso es transparente. Se queda, pero no firmé. Y porque de hecho, te vieron ofuscado, a mí que me vieron una manso. Yo soy un partidete, no, yo es que le dije que yo eso ya lo había oído de la cláusula suelo, que eso era ilegal y que yo no iba a firmar. Voy a por la escritura a los 2 meses cuando me entero, porque digo, joder, estoy loco de contento, si más me va a la hipoteca 70 euros los meses y mi primo gilipollas. El abogado, mi primo gilipollas. O sea, que no estaba arrepentido. Digo, pues yo tengo una cláusula fija, si yo siempre pago lo mismo. Dice, entonces los fijo como te la han vendido. A mí me quitaban 30 euros. Y voy a por el contrato. A los 2 meses voy a por el contrato. Digo, Gloria, dame el contrato. Mira, he dicho Gloria, perdón. Digo, dame el contrato. Es que no te lo he dado. No, está aquí, está aquí. A los 2 meses me da el contrato. Y lo leo y digo, vaya un gilipollas, o sea, por así, con palabras de a mí la rebaja me suponía 30 euros y ahora me supone pues, más de 40. O sea que yo quiero decir, no es mucho, pero 10 euros, un mes, otro mes, un año, otro año. Que eso igual es lo que seas tuyo y ya está. Y a mí me costó casi el divorcio, fíjate. Porque eso desde luego no son maneras de firmar algo tan importante, de decir por ventanilla, toma, fírmalo, ala. Yo, antes has comentado sobre el consumidor final y lo que no se consideraría como consumidor final. Yo tengo de todos los colores, de consumidor final y solar como promotor que soy o era, porque ahora no hay promoción de ningún tipo. Incluso las particulares, las que tengo, porque tengo para una casa propia, me dicen que yo era muy conocedor de lo que era una cláusula suelo y que no es una cláusula abusiva en mi caso porque sabía perfectamente lo que firmaba. Eso sí, verbalmente. No he hecho ningún tipo de reclamación. Eso tendrían que demostrarlo ellos, que a usted le informaron perfectamente y era conocedor de lo que estaba firmando. Alegan de que era promotor. Una pregunta. Que uno sea promotor es igual que si uno es empresario, porque sea empresario, esto no se aplica a empresas, y porque sea empresario no sigue siendo nulo. Eso no se aplica a empresas. No. Pero yo me pregunto, ¿y porque sea una empresa no es nula la cláusula? Considero que sí, pero bueno, lo que hay ahora mismo es esto. Lo otro saldrá con el tiempo, porque habrá empresas seguro
que se irán a juicio a ver lo que pasa. Pero no hay ninguna sentencia todavía. Claro, para empresas no, lo que se aplica, diríamos, es a consumidores. Consumidor final. Porque se considera un consumidor. Una pregunta. Unos bancos dicen que lo abonarán dentro de X tiempo. Esta mañana he oído yo que la Caixa ya lo estaba dando el dinero. Ha salido un señor, dice que a él se lo habían abonado todo, lo que le habían cobrado, y que ya lo tenía Ese es liquidado. un empleado del banco que lo hace que haga eso. Es un comprado. ¿Y es que esperan alguna sentencia para después del día 15? Porque a mí me han dado de plazo hasta el día 15. Que no hay plazo para eso. Eso es mentira. Sí, pues a mí me han dicho que hasta que lo tienen que arreglar antes del 15 de dicen una cosa y febrero. otros dicen otra. Nada. Que eso es mentira directamente. A mí me han falsificado la firma. Pues entonces, y he pedido a comprobar con la falsificación de la firma, porque es que lo han hecho. Y además, igual que está el folio de certificado, pues toda la documentación que tengo va a ser. Sin embargo, la falsificación de firma está igual que donde pone cláusulas de qué todos bichos, días. vaya bichos, Está pero malos, evidente qué que bichos. eso es falso. Y luego creemos que ¿No has hecho nada? Qué bichos No, más nada. malos. Eso es No, un ya, juicio seguro y ya después tengo que denunciarlos por haberme engañado, por haberme falsificado la firma. Qué fuerte. Es que Pues eso es muy fuerte. Sí, por eso que yo aquí he dado más o menos una idea general. Pero claro, como todos los colores. Sí, sí, bueno. Pero es que lo que tú dices, que me dices que no hagan el modelo y que los más oyentes lo están reclamando. No, es que es el tanto por ciento de no sé qué, no sé qué. no lo dice. No me lo negó, ¿eh? No, pues a mí no me lo negó en ningún momento. Aquí sí me lo negó. Que fue directamente, además sabía de lo que le estaba hablando, entonces no hubo por dónde escapar. Primero fui y aquí tengo director del banco, pero luego fui al director del banco. Yo puse un buzón directamente a Cuenca, que tiene Castilla-La Mancha no tiene su sí, en la CPM, en la moda. ¿Todo eso de con ellos? ¿Me penaliza? No, porque entonces ya, bueno, habría que verlo, pero en principio ya no tendría sentido, claro. Si digamos, le quitan la cláusula suelo, no le pueden luego obligar a seguir manteniendo lo otro para rebajárselo, porque le tendrían que devolver dinero. Más de 12 o 13 domiciliaciones tengo con ellos impuestas. Claro, sí, en efecto esos son impuestos, que eso es lo que dice, hay multitud de sentencias también, que no nos pueden obligar a contratar el seguro de incendio o el seguro de vida con ellos. Lo que pasa es que los bancos se valen de decir, contrata el seguro conmigo, te va a costar el doble que uno en otro sitio, pero te bonifico con un 0,20%. Porque antes lo hacían de una manera más burda, claro, decían, no, tú tienes que contratar el seguro con nosotros, y punto. Luego ya se dieron cuenta de que eso era demasiado burdo y ya dijeron, bueno, contrata el seguro, pero te rebajamos un 0,25. Obviamente pues te ponen el interés más alto para, aunque te lo rebajen. ¿Y lo de contratar el seguro no es abusivo también? ¿O eso entra dentro del...? Si se contrata, como he dicho, porque sí, es abusivo. A mí no me pueden obligar a contratar el seguro con nadie. No, me refiero a contratar un Pero, seguro. claro, eso lo hacen, quiero decir, lo esconden en el sentido de decir, tú contratas el seguro porque te voy a bonificar con un 0,25%. Entonces, al haber una contraprestación, es decir, yo contrato el seguro, pero tú a mí me das la contraprestación de que me rebajas un cuarto de punto. Eso ya es más discutible que sea abusivo. Pero no sería abusivo. No le pregunta eso, le pregunta que si tú tienes una hipoteca, que si es obligatorio tener un seguro sobre ese bien. Sí, que has claro, hipotecado. sí. Eso es la pregunta. Eso. Sí, claro. Pero lo puedes hacer donde quieras, no tiene que ser en la entidad bancaria donde haces el... Pero claro, Puede ser que te lo en la hagan, te lo finca, hagan. el piso tiene que estar asegurado. Porque si se destruye,
Sí, pero es que va todo en el mismo paquete, porque cuando tú contratas la hipoteca ya te dan el seguro para que lo firmes, te dan esto para que lo firmes, lo otro y lo demás. La comisión de apertura, esa del 1%, ¿eso también es abusivo o eso es legal? Hay límites, a las comisiones hay límites, a todas. Entonces ahí, diríamos, si queréis saber concretamente las comisiones hipotecarias y tal, en la página del Banco de España, todo lo que son los límites a las comisiones. En principio, una comisión tiene que responder a un servicio, lo que dice el Banco de España. Las comisiones tienen que responder a un servicio. Sí, entonces la de apertura del 1%, ¿a qué servicio corresponde? A la saca. Y si no lo pagan el seguro, o te lo pueden sacar, te lo pueden pedir judicialmente. Es que ahí tiene que haber seguro, el bien. Sea con el banco, sea con quien sea. Ya, pero como son tan cabrones, uno se vuelve igual. Tú lo devuelves. Viene y tú lo devuelves. Eso te obliga porque claro, vamos a ver el seguro. Puedes, si tú no estás de acuerdo con el seguro, antes eran 2, ahora es 1 mes para avisar y decir, yo no quiero renovarlo. Pero si no lo renuevas con uno, tienes que hacerlo con otro. Tiene que haber un seguro. Si te quieres... Es como un vehículo. El vehículo, un coche tiene que estar asegurado, por narices. Si no es con uno, es con otro. Un coche no puede estar sin seguro. Sí, espera un momento. Perdona, si te quieres deshacer del seguro de la entidad que te da 2 partes. En el momento que te des 2 partes, son ellos los que automáticamente te dicen que ya no quieren seguir contigo. Así es que, porque me ha pasado a mí. Yo llevo varios años sin pagarlo y hay cartas que me amenazan que me van a quitar. Bueno, pues si te quieres deshacer de ellos, dándolos partes, porque me ha pasado a mí, que después me ha dicho que no. Así, no. Ah, ¿no lo sabías? Todos los días estamos de 10 a 2. Pero como a mí me han dicho que el teléfono que viene va vinculado a... Y luego por internet podéis acceder a la hipoteca que... En cuanto te pasen 2 partes, Y para llamas, oye, asociarse, me ha por pasado ejemplo, esto, uno lo oye, puede me ha hacer pasado todo. lo otro, al tercero te dicen que te anulamos el seguro. Y más si son de como más de que me anuláis el seguro. Cuando aplica, ya gasta menos ya. Pero luego cuando tienes que pagarlo, no te lo digo. No, si es que no quisieron saber más. Porque yo no quiero renovar. Ella no quiere renovar. Más que limpio todo. Que lo tengo que hacer, porque lo hice yo sola. Y si en el banco se niegan a cogerte la reclamación, no se puede. Pues mira, que no saben nada, que solo ellos no saben de lo que va. A mí me tiene que sellar mi copia como que yo presento ese papelón. Eso te lo hace el abogado lo manda al banco y el banco contesta. Si no lo cogen, ¿A dónde se tiene? eso es como todo, no se puede matar. Tienen que cogerlo, pero si no lo cogen, dame una hoja de reclamaciones. Y eso, tienen obligación de tener hojas de reclamaciones, rellenar. No me admiten. Esa hoja de reclamaciones luego va a consumo y consumo sancionará por no admitir. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho respeto, que somos un pueblo pequeño. Tenemos mucho respeto al personal y tenemos miedo. Y nos avenimos a lo que nos dicen. Y lo que nos dicen es lo que el banco les obliga a que digan. Aquí en todos sitios. En todos sitios. Porque yo soy una cartilla, yo no soy una persona, soy una cartilla. Ellos son una clave de ordenador para operar. Y el banco dice que le den por saco y me dan por saco, pero automáticamente. Y el banco dice, hay que vender al mes tantos euros. Y engañan a mí y a mi prima. Yo pienso que es que me tratan bien porque llevo allí 40 años, he sacado 5 o 6 préstamos y es el cumplidor con mis pagos. Y no, yo soy una puta caca. Si, por ejemplo, en una hipoteca ya cancelada tienen la suerte de que que te devuelven el dinero y tal, ¿te pueden obligar, si ya no eres cliente de ellos, a abrir una cuenta con ellos? ¿O te dan un cheque directamente al portador a tu nombre? No, te pregunto por eso, porque acaso dicen, no, tienes que abrir aquí una cuenta con nosotros o alguna historia de esas. Pueden obligar, si te tienen que devolver el dinero, que te den en efecto un cheque o un ingreso en una cuenta. Y lo que se recibe, ¿eso tributa? Claro. Hay que pagar por caja. Pero ahí, respecto al tema de tributar, porque no me he metido ya en temas técnicos,
Este Real Decreto, el 1/2017, que es cortito, ahí al final, si tenéis interés, viene exactamente los casos en los que hay que tributar y todo, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, dice: tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales. O sea que inmediatamente que dictan esto, ya Hacienda pone al final lo que... Claro. Y dice: no se integrará en la base imponible de este impuesto, se está refiriendo a la renta, la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses. Pero ojo, aquí lo que luego dice es que, claro, si yo me he estado deduciendo de mi vivienda, pues ahí voy a tener que hacer números, claro. O sea que habrá que pedir número a Hacienda para decir: me han devuelto tanto, cuánto es lo que tengo yo que declarar. Porque lo que dice luego es que lo que sí habrá que tener en cuenta es las cantidades indebidamente deducidas en ejercicios anteriores de los que no hubiera prescrito el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria. Entonces, ya digo, ahí en el Real Decreto al final viene exactamente cómo tributan estas cantidades. Y en cualquier caso, para la declaración de la renta del año que viene, pues ante la duda habrá que pedir en Hacienda cita para que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer. Y habrá que ver si lo que está deduciendo, todo eso. Lo que trata de la abogada en el juicio, que dice: es que si te devuelvo el dinero tú tienes que pagar Hacienda. Digo: pero eso es mi problema. Claro, es que la mujer se preocupaba, que el dinero no quieres que pagar la Hacienda. Si no te lo doy, pues no tienes que pagar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Piensa que los que hemos firmado esos contratos luego vamos a cobrar? Por supuesto, si la vía judicial no. Claro. Pero es que yo, una vez que ya me di cuenta del engaño, me meto en internet. Y entonces veo que están todos los bancos, todos, haciendo la misma operación. O lo camuflan en un producto, o en un seguro de vida, o no sé qué. Pero al final viene la cláusula de que renuncias a tal. Claro, pero hay, no usted, pero mucha gente, desde luego, se tendrá que ir a juicio. Y yo considero que eso es nulo también porque está renunciando a sus derechos como consumidor. Y la renuncia a los derechos, como he dicho, es nula. Pero, por mucho que yo piense que es nula, luego es el juez el que tiene que decir eso es nulo. Ese papelote es nulo. Y si son cuñados, el de la caja y el juez. Si eso lo sabe, habrá que decir que nombren al juez. Claro. Si eso lo sabe uno, tiene que pedir la recusación del juez. Doctor, ahí de la camarilla, ahí doctor, ahí. Con los mismos perros con diferentes collares. El otro modelo de reclamación, ¿cuándo lo vais a tener? ¿Tenéis el de las cláusulas suelo? Los dos los tenemos ya. ¿Los dos? Que había entendido que el otro no lo teníais aún preparado. Sí, está todo ya listo para mandar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a esperar un tiempo porque hay muchísima gente que está mandando las escrituras. Porque las demandas que hacéis son demandas colectivas. No, es individual cada uno. Esto no es colectivo. Igual que, por ejemplo, en el tema de Volkswagen, que como ha dicho Juan Carlos, ahí somos la asociación de Europa que más gente tiene, la demanda de Volkswagen. Ahí tenemos una querella en la Audiencia Nacional, pues al socio se le dijo: tiene usted que pagar 90 euros y punto. Eso ya le da derecho al abogado, al procurador y no va a haber ningún gasto más. Y ahí pues llevamos, no sé, 7.000 personas, 8.000. Ahí decían, no son tampoco demandas colectivas. Cada uno tiene su papel o su querella, digamos, que se presenta en la Audiencia Nacional y cada uno tendrá su indemnización. ¿O no? Y esto igual, cada reclamación es independiente. Hay muchas que van a ser iguales, claro está, pero no. Yo, ahora que un par de preguntas, pues si alguno tiene el problema, que creo que es el menor de los problemas y ya lo habrán resuelto, pero también escuché, por ejemplo, que si a alguno se le extravía algún papel necesario para una reclamación,
tiene derecho a reclamarlo, por ejemplo, al banco, ¿no? Que tiene copias. Claro, normalmente el banco va a tener copia de todo, porque hay alguna gente que, por ejemplo, el tema de los gastos no lo tiene, pero es que hay gente que no tiene ni la escritura, y no la tiene porque el banco no se la ha dado. Es que el banco te dice que no la tiene, que la tiene en el banco la archivo tiene. ya, en una hipoteca cancelada la tiene ya en el archivo y que no sabe ni dónde está. No la quieran dar es una cosa, pero Es lo que te tenerla la dice el tiene. banco. Tenerla la tiene seguro. Pues te En dicen- último caso, el tema de escrituras se pueden pedir al notario que en su día la autorizó o al que lo lleve ahora, actualmente. Eso se puede pedir. Lo que pasa es que cobran. Claro, claro que cobran. Yo empecé en el 2004. Cuadro de utilización rosado, Ministerio Capital, en cada mes. Y dice que no sabía cómo hacerlo con los de nada de nada, digo, no. Y yo creo que hacer aquí, si no me dejan el programa, no me dejan el programa. Y hace 4 años ya le pedimos igual. Claro, hace 4 años. Y en 3 minutos no tenía que estar. Y ahora dice que no sabe cómo hacerlo. A ver, por ejemplo, ahora mismo tenemos ya claro, ahora como por ejemplo, ya llevamos a nivel de España más de 11.000 personas, solo con el tema de cláusula suelo y gasto. Pero eso son reclamaciones individuales, sí. Eso son reclamaciones siempre individuales. Y luego las demandas que haya que hacer judiciales, las demandas también van a ser individuales. Sí, ahora como ha dicho la muchacha, si has terminado la hipoteca, la has finalizado ya y claro, tienes que dar de alta la escritura para que te den la escritura, tienes que pasar al notario, ¿es obligatorio tener que pagarlo tú o le puedes decir yo no pago lo del notario? Para volver a dar de alta, para que te la den a ti. Tú tienes la escritura con el banco, para que te la den a ti, tú tienes que volver otra vez al notario, a que te la hagan. Lo que venga en la escritura, claro, eso hay que verlo. Sí, pero como has dicho que los gastos del notario y todo eso, ¿no estás obligado a hacerlo? Yo considero que quien tiene que encargarse de eso será el banco, claro, porque si el banco es el que ha cobrado, la tendrá que cancelar el banco. Sí, pero que te puedes negar a decir, si tienes que ir al notario a darlo, decir, no, yo no lo hago, que lo pague el banco, decirle que lo tiene que pagar él. Que la lleve tu madre, pero Hasta luego. Por si alguno queréis tomar nota de lo que ha comentado la calculadora, la dirección, por ejemplo, web es facua.org, que me está metiendo / cláusula suelo, que es fácil de recordar. Sí. Pero si estáis en la página, ahí tenéis, vamos, hay un banner de esos enormes donde se puede entrar y... La verdad es que nunca me han mandado una revisión de esa. No sé cuándo tengo una revisión de esa. Del tipo de interés. Pues eso lo tienen que mandar. Con el recibo normalmente, pues cuando se revisa cada 6 meses o algo así. O si no lo mandan en papel físico, tiene que tener en internet pues, esa revisión. ¿qué es que va a costar más? Claro, la escritura tiene que poner cuando se revisa el tipo de interés. Es un dato que quiso Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues nada, yo ya pedí un aplauso y la y han quedado, esperamos que haya sido de ayuda para todos y volver a insistir en la carrera. Y recordar